Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en una historia que sinceramente me ha tocado el alma. El título de hoy es Kerem y Ande, ¿mi todo existe en su amor? Y sí, como habrán imaginado, vamos a hablar de dos personas que para muchos representan la cúspide del romance, de la conexión, de ese sentimiento que te hace pensar que tal vez el amor verdadero sí existe y puede ser tan intenso como lo imaginamos. Estoy hablando, por supuesto, de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si son fans de las series turcas, de las historias que te atrapan desde el primer momento y de las parejas que trascienden la pantalla, entonces prepárense, porque este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de lleno en este torbellino de amor y especulaciones, no olviden darle a ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho. Nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido que esperamos les encante. Vamos a ser honestos, la vida de las celebridades, especialmente cuando se trata de sus relaciones, siempre genera un gran interés. Y Kerem y Hande no son la excepción. Desde que comenzaron a trabajar juntos en Senkalkam, la química entre ellos era palpable, casi eléctrica. Era de esas cosas que no se pueden fingir, ¿saben? La forma en que se miraban, la manera en que sus manos se buscaban, la complicidad que irradiaban en cada escena, todo nos hacía soñar despiertos. Y así, como era de esperar, los rumores empezaron a volar. De ser compañeros de escena, pasaron a ser el tema de conversación de millones de fans alrededor del mundo. Y es que, ¿quién no se enamoró de Eda y Serkan? Sus personajes se convirtieron en un fenómeno. Las discusiones acaloradas, los momentos de ternura inesperada, la forma en que superaban obstáculos juntos nos mantenían pegados a la pantalla. Pero más allá de la ficción, los fans notaron algo diferente. Vieron esa chispa que parecía extenderse más allá de los límites del guión. Las redes sociales explotaron con teorías, con imágenes filtradas, con análisis detallados de cada gesto y cada publicación. Y nosotros como espectadores nos convertimos en detectives del amor, buscando pistas en cada detalle. Se rumoreaba que su relación comenzó de forma discreta, lejos de los flashes y de la presión mediática. Y tiene sentido, ¿verdad? Cuando algo es tan especial, uno quiere protegerlo. Pero el amor, y más aún el amor de dos figuras públicas, rara vez se queda en secreto por mucho tiempo. Poco a poco empezaron a dejarse ver juntos en eventos, en salidas casuales, y las fotos que se publicaban en redes sociales, aunque a veces fueran sutiles, hablaban por sí solas. La forma en que se apoyaban, la sonrisa genuina que compartían, la manera en que sus ojos se encontraban, eran señales inequívocas para sus seguidores. Lo fascinante de la historia de Kerem y Hande es cómo lograron mantener una imagen pública de autenticidad, incluso ante el escrutinio constante. Y aquí es donde entra la pregunta que da título a nuestro vídeo, ¿mi todo existe en su amor? Para muchos de sus fans, la respuesta es un rotundo sí. Vieron en ellos la materialización de sus propios ideales románticos. Vieron a dos personas que se encontraron, se enamoraron y construyeron algo hermoso juntas, algo que parecía ir más allá de la fama, del dinero o de las presiones externas. Pensemos en la presión a la que están sometidos constantemente. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, cada foto que publican es analizada por millones. Y a pesar de eso, Kerem y Hande demostraron una madurez y una fortaleza impresionantes. No siempre fue fácil. Hubo momentos de controversia, de especulación desenfrenada, de comentarios negativos. Pero su respuesta siempre fue la misma, seguir adelante, enfocarse en su amor y en su trabajo. Y esa resiliencia, esa capacidad de proteger su espacio personal y su relación, es algo que admirable. Además, su relación no se limitó a ser una historia romántica para la prensa. Ambos son personas con sus propias carreras, con sus propios sueños y proyectos. Y se han apoyado mutuamente de manera incondicional. Hemos visto a Kerem celebrar los éxitos de Hande, y a Hande estar ahí para Kerem en sus momentos importantes. Esa complicidad en el ámbito profesional, esa admiración mutua, añade otra capa de profundidad a su relación. No son solo una pareja de enamorados, son un equipo. Y es aquí donde reside gran parte de la magia que muchos perciben. No es solo la atracción física o la química en pantalla, es la autenticidad de su conexión lo que resuena. Vemos en ellos una versión idealizada del amor, sí, pero ¿quién no busca eso en una pareja?
Vemos a dos personas que se complementan, que se sacan lo mejor del uno al otro, que parecen disfrutar genuinamente de la compañía mutua. Y esa es una imagen poderosa. ¿Pero qué significa realmente que su todo exista en su amor? Para algunos significa encontrar en la otra persona todo lo que necesitan. Significa una conexión tan profunda que el mundo exterior pierde importancia. Significa un refugio, una fortaleza, un propósito. Y si Kerem y Ande han logrado eso el uno para el otro, entonces su historia se convierte en una inspiración. Y no podemos ignorar el impacto que han tenido en sus fans. Han creado una comunidad global de seguidores que celebran su amor, que los apoyan incondicionalmente y que, de alguna manera, se sienten parte de su historia. Los hashtags relacionados con ellos inundan las redes sociales, y cada noticia, cada foto compartida, genera miles de reacciones. Es un fenómeno cultural, sin duda. Por supuesto, es importante recordar que, como espectadores, solo vemos una parte de la historia. No conocemos los detalles íntimos de su relación, los desafíos que enfrentan en privado, las conversaciones que tienen. Lo que vemos es la imagen pública, construida a través de apariciones mediáticas, publicaciones en redes sociales y su trabajo en común. Y es esa imagen la que, para muchos, ha llegado a simbolizar el amor ideal. Pero incluso con esa salvedad, la fuerza de su conexión parece innegable. La forma en que se han mantenido juntos a pesar de la vorágine mediática, la forma en que han mostrado respeto y admiración mutua, la forma en que parecen haber construido una vida juntos, todo ello habla de una relación sólida y genuina. Y volviendo a la pregunta, ¿mi todo existe en su amor? Quizás la respuesta no sea un simple sí o no. Quizás se trate de aprender de su historia, de inspirarnos en su conexión, de buscar en nuestras propias relaciones esa autenticidad, esa complicidad y ese apoyo mutuo que parecen caracterizar a Kerem y Ande. Quizás su amor nos recuerde que, a pesar de las dificultades, encontrar a alguien que te haga sentir que eres su todo, es algo maravilloso y digno de luchar. En resumen, Kerem y Ande se han convertido en un referente de amor para muchos. Su química en pantalla se tradujo en una relación que ha cautivado a millones, inspirando sueños y conversaciones sobre la naturaleza del amor verdadero. Hemos visto cómo su conexión ha florecido, cómo se han apoyado mutuamente en sus carreras y cómo han navegado la atención mediática con una fortaleza admirable. La pregunta de si su todo existe en su amor resuena porque en ellos vemos reflejada la aspiración a una conexión profunda y auténtica, un ideal romántico que muchos desean alcanzar. Su historia nos enseña sobre la importancia de la autenticidad, la resiliencia y el apoyo mutuo en una relación, y nos anima a buscar esa misma chispa en nuestras propias vidas. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido por la historia de Kerem y Ande. Espero que les haya resultado tan fascinante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre ellos, sobre su relación y sobre esta idea de que el todo pueda existir en el amor. ¿Creen que es posible? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de estas historias de amor, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!